Invito ahí a inclinar nuestro rostro, a inclinar nuestros corazones delante de ti, Señor. Así tal como tú nos ves en esta hora, al finalizar, al llegar a esta hora del día. Rogamos, Señor, tu misericordia, rogamos tu bondad sobre nuestras vidas. Aquieta nuestra mente, nuestro corazón. Permítenos estar atentos a lo que tú nos quieras enseñar. Te rogamos, Señor, que bendigas la vida de nuestro hermano Iván, la vida también de nuestro hermano Cristian, que por motivos de salud no ha podido estar con nosotros, y te rogamos que extiendas tu mano de misericordia sobre él, sobre sus hijos, sobre su familia. Acompáñales en esta hora. Gracias porque nos permites una vez más estar aquí reunidos para seguir aprendiendo de ti. Rogamos tu bondad, rogamos tu dirección, que sea tu Espíritu Santo enseñándonos en esta hora. Usa la vida, los conocimientos, los dones, los talentos, la experiencia que tiene nuestro hermano Iván para transmitir lo que tú has puesto en su corazón, aquellos principios que tú le has enseñado a través de tu palabra. Permítele, Señor, y dale la claridad para poder transmitirlos a nosotros también. En el nombre de Jesús, amén. Hermano Iván, que Dios le bendiga. Ahí está, queda usted con su micrófono. Perfecto. Buenas noches entonces. Un agrado estar de nuevo con ustedes, saludarles y dar parte a este segundo taller que complementa lo que ya comenzamos a aprender en el primer taller de finanzas personales. Cristian lamentablemente no pudo venir, está con una situación de salud de sus hijos ahí, así que yo tendré que tomar todo el tema. Bien, ¿qué nos enseña chequear flujo de aire? ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de las finanzas, de la mayordomía cristiana y de las finanzas, ¿no? Fue lo que vimos el taller pasado, el primer taller. ¿Qué es la mayordomía financiera? ¿Por qué es tan importante? Algunos principios bíblicos de finanzas personales, la aplicación práctica y nuevamente chequear el flujo de aire. Está el flujo de aire medio complicado, ¿no es cierto? Sabiduría y práctica financiera, y también vimos algo de establecer metas en la vida. Entonces, ahora vamos a hablar lo que yo les prometí el taller pasado, ¿no? Las 4 cosas que se deben saber sobre el dinero. ¿Cuáles son las 4 cosas que debemos saber sobre el dinero y cómo ser diligentes en la administración del dinero? Veremos muy rápidamente, someramente, la historia de José y luego trabajaremos un poco con el concepto de ingresos, gastos, ahorros y esperamos concluir con la idea de cómo superar errores. Así que bueno, eso es lo que estamos viendo. Recuérdense ustedes que tienen el formato número 1, donde usted pone su punto de aprendizaje. En este formato número 1 que estamos aprendiendo, usted anote lo que le parezca importante nada más. Eso es lo que debe anotar ahí en el formato número 1. Y en el formato número 2, los principios bíblicos y sus versículos. Sin embargo, también voy a dejar esta presentación, la voy a dejar acá y se las van a convidar. Ustedes pues conversan con el pastor, porque en realidad, digamos, a veces avanzamos muy rápido con los principios bíblicos, entonces ahí vamos a tener el espacio para poder verlo. Un breve resumen del taller número 1. Recordemos que la mayordomía financiera para un cristiano dijimos que es administrar de muy buena forma y según la guía de los principios bíblicos los bienes económicos e ingresos de dinero que Dios nos entrega. Y Dios nos entrega esto ¿para qué? Para nuestro beneficio, para el beneficio de nuestra familia, para el beneficio de la iglesia, para el beneficio de la sociedad. Eso sería entonces la mayordomía financiera. Y dijimos también que administrar bienes y dineros es muy importante, porque forma parte activa de nuestras vidas. Nos guste o no, pero el dinero forma parte activa de nuestras vidas.
todos los días. Aunque de pequeños tal vez aparentemente no, sin embargo en algún minuto nos alcanza. Y tenemos que saber, aprender y saber manejar el dinero. Yo siempre soy de la opinión que uno debe enseñarle a los niños a manejar el dinero. Y si nosotros lo administramos bien, puede llevarnos al éxito. Pero si lo administramos mal, nos puede llevar al fracaso. Por eso es que es tan importante, ¿no? Muy bien. También un breve resumen del taller número 1. Recordemos el principio bíblico por excelencia. Dios es dueño de todo. Él es dueño de todas las cosas y nosotros somos sus mayordomos. También vimos algunos principios bíblicos de sabiduría financiera, práctica financiera. ¿Se recuerdan que les hicimos esta gráfica que se ve ahí muy pequeñamente? Les mostramos la gráfica de los ingresos, los gastos y los ahorros versus la misma gráfica donde gastamos más que los ingresos, que sería una curva anormal, ¿no es cierto? Gastamos más que lo que ingresa a nuestro bolsillo y lo único que conseguimos es endeudarnos. Y las deudas, en definitiva, nos exigen el pago de intereses y eso significa quemar el dinero. También vimos el principio bíblico del trabajo con los ingresos, el principio bíblico de diezmo y ofrendas, el primer 10% es para el Señor, y vimos un principio bíblico que llamamos el dominio propio. Y dijimos que el dominio propio, ¿no es cierto?, aplicado al concepto del manejo del dinero, es muy importante en nuestras vidas. Y el dominio propio, y mencionamos, todo comienza con los pensamientos. Yo estoy aquí pensando, ¿no es cierto?, por ejemplo, voy a pensar que quiero adquirir alguna cosa importante para mí, entonces tengo un pensamiento, paso a una decisión y digo, tomo la decisión de, por ejemplo, ahorrar. Si tomo la decisión de ahorrar, paso a una acción, ahorro y compro lo que necesito y tengo una consecuencia, estoy contento porque ahorré, compré y conseguí lo que yo quería. También ocurre que a veces mi pensamiento me lleva por otros sectores y me dice, oye, yo quiero hacer algo aunque no tengo dinero, total, lo pido prestado, digamos, por ejemplo, quiero viajar y no tengo dinero, entonces pido el dinero prestado y tomo la decisión, pido el dinero prestado, me doy mi viaje, pero ¿cuáles son las consecuencias? Me paso, no sé, 24, 48 meses, paga y quemando el dinero. Entonces, el dominio propio es muy importante. Y también en el taller pasado trabajamos con un formatito muy simple que hablamos de los sueños, las prioridades, las metas y los plazos. Entonces, resumiendo, debemos tener sueños. Los sueños en nuestra vida pueden estar en, por ejemplo, sueño con tener una casa, por ejemplo. O sueño que mis hijos estudien. O sueño que quiero viajar. Sueño, ¿no es cierto?, que en mi iglesia se genere o se desarrolle un ministerio. Tengo sueños, pero a la vez tengo prioridades, porque en el momento hay cosas que me aprietan el zapato. Y eso significa que tengo que tomar decisiones en el momento de preocuparme de las cosas de lo que necesito en el momento. Y por eso es que en este formato la idea era que ustedes pudieran decir, por un lado, mira, mis sueños son tales. Y luego, sí, pero lo que necesito, lo que me aprieta el zapato ahora son estas cosas. Entonces, los sueños me hacen mirar el futuro, ¿no es cierto? Pero las prioridades me traen al de ahora. Y luego en el siguiente formato dijimos, bueno, pero entonces, ¿cuáles son las metas que me voy a formar? ¿Qué planes voy a formar? Ya. Lo que sí efectivamente voy a definir qué quiero hacer. Y eso que quiero hacer, le pongo fecha. Y digo ya en 1 año más, en 2 años más. ¿Sí? Y uno nunca, no importa la edad que tenga, nunca debe dejar de tener metas, objetivos y plazos. Tampoco debe dejar de tener sueños. ¿Bien? Entonces les desafiamos a definir una meta de ahorro. También le dijimos, oye,
Tomemos una meta de ahorro. Muy bien, entonces, ahora vamos a entrar de lleno en el taller número 2. Y vamos a ver cuáles son las 4 cosas. Este es como mínimo, hay más cosas. Probablemente hay una quinta, hay una sexta. Conocí un pastor en Guatemala. En Guatemala conocí un pastor que le hablé yo de esto. Y le dije, y hay 4 cosas que hay que saber del dinero. Le dije cuáles eran las 4 y me dijo al tiro una quinta. Pastor, le dije yo, usted debería ayudarme a escribir alguna cosa más, le dije, para desarrollar. Estamos así como con problemas de aire, chequear el flujo de aire. Ahí se va, ya. ¿Cuáles son las 4 cosas que debemos saber sobre el dinero? Partamos con la primera. La primera cosa que debemos saber sobre el dinero es que nosotros debemos saber cómo ganar dinero. Cómo conseguir los ingresos de dinero que necesitamos. Esa es la primera cosa que tenemos que saber sobre el dinero. No es que el dinero aparece por ahí, no es que el dinero, bueno, a ver si me llega, ¿no es cierto? A ver si juego al Keno y me lo gano. No. La primera cosa que tenemos que saber claramente es que el dinero que lo necesito, tengo que ver de qué manera yo voy a obtener ese dinero. Y hay varias cosas que decir al respecto. Por ejemplo, trabaja en una gran empresa y le dan un sueldo, o tengo un negocio, trabajo en una pyme, tengo un taxi, un vehículo, ahora un Uber, tengo otro medio de ganarme la vida, soy vendedor, me pagan comisiones, o tengo inversiones y vivo de renta, o hago trabajos esporádicos, o soy pensionado, pensionada. ¿De dónde? Miren la pregunta que está ahí arriba. ¿Y tú? ¿Cómo ganas tu dinero? ¿De dónde vienen tus ingresos? Que este es el primer punto que tenemos que tener súper claro en la vida respecto al dinero. Que necesito ingresos de dinero y tengo que obtenerlos de algún lado. Y tengo que tener muy claro de dónde lo obtengo. Hay un principio bíblico que es la diligencia. Hay que chequear el flujo de aire, pero se va rápido eso, ¿no? Esperamos, ¿no? Proverbios 21:5. No sé si yo debo hacer algo o se va solo. ¿Se va solo? Ya. Proverbios 21:5. Se lo voy a leer mientras acá. Lo tengo aquí. Proverbios 21:5. Los pensamientos del diligente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. ¿Habían pensado que había un principio bíblico así? Interesante, ¿eh? Fíjese usted lo que dijimos. Nuestros pensamientos nos llevan a las decisiones, nuestras decisiones pasan a la acción y la acción nos lleva a las consecuencias. Si somos diligentes, entonces dice acá que los pensamientos del diligente, que nos llevan a decisiones, nos llevan a acciones y a consecuencias, ciertamente tienden a la abundancia. Pero si soy alocado, soy apresurado, voy a la pobreza. ¿Qué dice nuestro estimado amigo o amiga de la RAE, la Real Academia Española? Dice que diligente es una persona cuidadoso o cuidadosa, exacto, activo, pronto, presto, ligero en el obrar. Es una persona que está atenta, es una persona que es cuidadosa, es una persona que es exacta, es un diligente. O una diligente, ¿no? Yo me encontré otra definición por ahí que decía que diligente es para designar una persona que obra o actúa con gran interés, esmero y eficacia. ¿Para qué? Para la realización de sus trabajos, tareas o encargos. Es un diligente,
o una diligente. Entonces hay un principio bíblico que dice que debemos ser diligentes. Porque si somos diligentes, entonces ciertamente tenderemos hacia la abundancia. El problema es que si es al revés, si no somos diligentes, ¿no es cierto? Y si somos apresurados para tomar decisiones sin pensar, sin analizar, entonces ciertamente vamos a la pobreza. ¿Qué son los ingresos? ¿Qué son los ingresos? Mire, vamos a mantener nuestra gráfica que habíamos presentado. Este es 100%, este es un gráfico de dinero, ¿no es cierto? Y estamos diciendo, mire, que hay un 100% son mis ingresos. ¿Qué son mis ingresos? Hay ingresos que se llaman activos. Los ingresos activos son aquellos que, por ejemplo, me pagan por mi trabajo. Yo estoy trabajando, estoy produciendo y recibo un pago. Esos son ingresos activos. Es un sueldo mensual. O si tengo un negocio, por ejemplo, tengo un taxi, ¿no? Mis ingresos personales no es todo lo que recibo del taxi, sino que es lo que recibo del taxi menos los gastos. Porque obviamente un taxi va a tener gastos, ¿no es cierto? Voy a tener que ponerle combustible, voy a tener que hacerle mantenimiento, pagar el seguro, pagar el permiso de circulación, etcétera. Entonces, esos son ingresos activos. Hay otros ingresos que se llaman pasivos. ¿Y qué son los ingresos pasivos? Los ingresos pasivos son rendimiento o ingreso de dinero que corresponden a inversiones. Por ejemplo, supongamos que alguien tiene una casa o un departamento y lo arrienda, ¿sí? Entonces ese arriendo es un ingreso llamado pasivo, porque no es que yo estuve trabajando todo el mes para poder obtenerlo, ¿no? Sino que es un ingreso que tengo que me sirve, ¿no?, como ingreso, pero es distinto de si yo tengo que trabajar para ganarlo. Entonces tenemos ingresos activos, ingresos pasivos. Debemos aprender siempre en la vida cómo generar ingresos activos y cómo generar ingresos pasivos y cómo administrarlos. Pero sí quiero mencionarles una importante regla financiera que dice: no es tan importante la cantidad de dinero que ganas, sino cómo administras dicho valor. Hay mucha gente que cuando tiene una problemática piensa que lo que necesita es ganar más. Y no es esa la mirada. Lo que necesita es administrar más eficientemente lo que tiene. Casos yo he conocido bastante de gente que realmente es muy eficiente en administrar dinero, aunque tienen pocos ingresos, pero lo administran bien. Hay otros, en cambio, que pueden ganar mucho. Por ejemplo, se dice, ¿no?, que Michael Jackson, la familia empezó a ganar dinero cuando se murió, porque antes de eso el hombre vivía endeudado. Ganaba mucho, digamos, pero vivía endeudado, porque gastaba más que lo que ganaba. Tremendo, ¿no? Muy bien. Entonces, sigamos con el concepto del ingreso. ¿Cómo ganar dinero? Debo tener un plan para conseguirlo. ¿Trabajo o trabajaré como empleado por un sueldo? ¿Seré o soy mi propio patrón? Chequear flujo. ¿Tengo o tendré, sigo leyendo acá, tengo o tendré un negocio, una empresa? ¿Soy o seré un inversionista? ¿Me dedico o me dedicaré a la venta de productos y servicios? Lo que sea que yo haga para tener ingreso de dinero, es necesario tener una base, un nivel de preparación, de estudios técnicos o de otro tipo, digamos. Tengo que tener una base, necesito prepararme para ello. ¿Cuál es el nivel de ingresos que necesito? ¿Qué formación, qué habilidades, qué preparación tengo? ¿Cómo adquiero mejor habilidad? ¿Cómo cuido y cuidaré mis ingresos? ¿Cómo haré crecer mis ingresos? Entonces debo proyectar. Es decir, el tema de los ingresos es un tema que no es así nomás. Esto me llegó y chao. No, tengo que trabajar con ello, pensar en ello. Por ejemplo, ¿debo prepararme mejor? ¿Debo estudiar más? ¿Debo prepararme más para poder mejorar los ingresos que tengo? ¿O
Si tengo un tiempo y puedo disponibilizar de hacer un trabajo adicional, ¿puedo avanzar con ello? Bienvenido. Ya vamos avanzando con los temas. Entonces, la primera de las 4 cosas que tenemos que saber sobre el dinero es que debo obtener ingresos de dinero. Eso es lo que estamos viendo. Estamos ya avanzados con este punto. Y para ello entonces estamos diciendo que es necesario tener un plan adecuado para conseguir los ingresos. Sean ingresos activos. El ingreso activo es cuando yo, por ejemplo, trabajo y me pagan un sueldo. Ese es un ingreso activo. O, por ejemplo, si tengo un ingreso pasivo. ¿Qué sería un ingreso pasivo? ¿Cómo? Efectivamente, sin que tenga yo que trabajar. Por ejemplo, tengo una casa y la arriendo, me pagan un arriendo, es un ingreso pasivo. O por ejemplo, tengo un vehículo y se lo pasé a alguien para que lo trabaje y esa persona me entrega un rendimiento. Esos son ingresos pasivos. Entonces hay ingresos activos y hay ingresos pasivos. Y debo saber cómo puedo desarrollarlos. Tengo que pensar en ello. No es solo decir, es que estoy trabajando y me pagan esto, sino que tengo que pensar, planificar, mirar. Puede ser que en el momento me estén pagando un cierto valor. ¿Cómo puedo conseguir que en 1 año más, en 2 años más, en 5 años más mis ingresos aumenten? Para ello tengo que trabajar, planificar, pensar, estudiar, capacitarme, ¿sí? Hacer las cosas bien, hacerlas mejor. Bueno, aquí hay un principio muy interesante, Proverbios 6:6, que dice, anda perezoso. Que yo cuando era adolescente era más flojo que la mandíbula de arriba. Entonces, yo cuando leo esto me acuerdo del Iván cuando era adolescente, así como, anda perezoso, me dice el Señor. Fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. Interesante, no sé si han visto programas sobre hormigas, o programas de la televisión donde muestran animales, qué sé yo, de repente muestran las hormigas que trabajan en la época de verano, ¿no es cierto? Y juntan para el invierno, ¿no? Interesante, interesante. Muy bien. Vamos entonces, debemos prepararnos para generar ingresos. Ese es el punto importante. Y ahí entonces hay un formato. Abran por favor y fíjense en su formato número 7. Ustedes tienen un formato ahí que es el formato número 7. ¿Cuál es la idea del formato número 7? Los otros formatos estaban del taller número 1, ¿no? Entonces, en el formato número 7 dice proyección, planilla de ingresos mensuales, proyectar mensualmente los ingresos esperados. Entonces, los primeros 6 meses ya pasaron, del año 2022, ¿no es cierto? De enero a junio, ustedes deberían anotar aquí cuántos son los ingresos reales que tuvieron. ¿Sí? ¿Cuántos fueron los ingresos que tuve en enero? Por ejemplo, trabajé y me pagaron un sueldo, o tuve un arriendo, un margen, o un negocio, un vehículo, u cualquier otro ingreso. Entonces yo anoto aquí los ingresos reales. Y luego entonces lo que tengo que hacer es proyectar mis ingresos de julio a diciembre. ¿Sí? Y esto es interesante porque a veces nos preocupamos solo de los gastos. Uno anda siempre preocupado de los gastos. Pero yo lo que les estoy diciendo es que la primera cosa que hay que saber de las 4 cosas del dinero es los ingresos. Y por lo tanto yo tengo muy claro cuáles van a ser mis ingresos en lo que sigue del año. Es más, les invito que ustedes mismos con esa misma planilla después tomen esto y proyecten el próximo año. Y proyectan sus ingresos del próximo año. Y dicen, a ver, el otro año, ¿cuánto voy a ingresar? ¿Sí? Muy bien. Y pregunto, ¿alguno ha hecho este ejercicio? ¿Ha hecho alguna vez este ejercicio? ¿Ha hecho alguna vez este ejercicio? ¿Lo hizo? Mi hermano merece un bombón. Pero mucho tiempo atrás. Bueno, pero alguna vez lo hizo. Entonces sabe cómo hacerlo y lo tiene que volver a hacer. ¿No es cierto? Por eso estoy puesto ya. Bueno, precisamente, si uno no sabe
cuántos ingresos tiene o tendrá, ¿cómo puede proyectar los gastos? Creo que lo dije el taller pasado. Cuando uno nace con gastos. Yo me acuerdo, mi nieta, yo tengo 3 nietos, pero la más chica, digamos, me acuerdo de mi hijo ahí con su señora y que estaba empezando a crecer la panza y ya que estaban que los gastos médicos, que andaban mirando la cunita, que los pañales, que la ropita, que los zapatitos y todo eso es gasto. Entonces yo le dije, oye, los niños nacen con el gasto asegurado y no tengan ninguna duda. Y después empiezan a crecer, hay que llevarlo al médico, la alimentación, la ropa, después vienen los colegios y hay que llevarlo y que los cuadernos y que los útiles y gasto, gasto, gasto y gasto. Entonces la pregunta que me hago es, ¿cómo puedo proyectar los gastos si no sé cuántos son mis ingresos? Y cuando pienso en los ingresos los proyecto. Y de repente puedo pensar lo que ya decíamos, ¿cómo mejoro mis ingresos? ¿Qué hago para mejorar mis ingresos? Debo pensar entonces, ¿qué habilidades nuevas requiero? ¿En qué me puedo preparar? ¿Qué cosas nuevas puedo aprender? ¿Qué nuevo negocio puedo hacer? ¿Sí? ¿Para qué? Para mejorar mis ingresos. Debemos identificar adecuadamente los ingresos líquidos, trabajemos con ingresos líquidos, y proyectarlos. Vuelvo a recordarles esta directriz de las finanzas personales. No es tan importante el dinero que uno tiene, sino cómo lo administra. Muy bien. Ser diligente. Cuidemos los ingresos. ¿Pensaron alguna vez que hay que cuidar los ingresos? Muy bien. Los ingresos, no los gastos, los ingresos. ¿Sabe? Hay gente, por ejemplo, que no cuida sus ingresos. ¿Por qué? No cuida su trabajo. Yo he visto taxistas, por ejemplo, que pasan por encima de los hoyos y rompen o se meten así nomás y total, si me choca el otro, es culpa de él. Pero si me choca mi auto, quedo una semana sin trabajar o 2 y tengo que llevar el auto, tengo seguro, lo llevo al seguro, el seguro lo arregla, pero me paso 2 semanas sin trabajar. No estoy cuidando los ingresos, ¿sí? Entonces los ingresos también deben ser cuidados. Debo cuidar mi trabajo. Debo capacitarme permanentemente para ser mejor en mi trabajo. Debo hacerlo mejor. Por ejemplo, si trabajo, voy a poner un ejemplo, una persona que sea enfermera o enfermero. Un ejemplo, o profesor, profesora, ¿no es cierto? Bueno, si yo tengo 50 años, pero la última vez que estudié tenía 22. ¿No? Hay que estar preparándose. Eso ayuda a cuidar el ingreso. Me tengo que estar preparando, estudiando, fortaleciéndome, ¿sí? Y también tengo que ser respetuoso en mi trabajo, cumplir los horarios, hacer las cosas bien, cuidar mi taxi, cuidar mi negocio. Eso es cuidar los ingresos, autovalorizarse. Si tengo clientes, cuidar a los clientes. No sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, pero hoy en día hay mucha gente que uno va a comprar, por ejemplo, y están así. Y uno le dice, oiga, necesito tal cosa. No, no hay. ¿Sí? Soy un cliente, potencial cliente. Sí, señor, tengo esto, tengo lo otro. No, no tengo exactamente eso, pero tengo esto otro parecido. Le tengo que vender, si no vendo. ¿Sí? Entonces no cuidan el trabajo, hay que cuidar el trabajo, cuidar sus activos. Muy bien, este tema entonces tiene que ver con los ingresos. ¿Alguna pregunta respecto a los ingresos? ¿Alguien quedó con alguna duda? A ver, adelante. Hágame la pregunta. Por ejemplo, yo trabajo, o sea, trabajé toda mi vida, Muy bien, pero ahora vivo de mi pensión. muy bien. Soy bien ordenada, Perfecto. pero ya hay como para decir yo cómo hago para que me... Vamos a pasar a los otros puntos, donde vamos a ver cómo hacer rendir. Entonces, la pregunta sería, bueno, si no tengo, por ejemplo, usted ya trabajó
Si ya no está en tiempo de trabajar, bueno, pero tiene una pensión, entonces debe cuidar su pensión, ¿no es cierto? Mi madre, también mayorcita, digamos, y le encarga a mi hermana menor que vaya y le va a buscar su pensión y entonces la cuidan y la administran, digamos. Claro, porque ya no es tiempo tal vez de seguir trabajando, pero hay un ingreso y hay que cuidarlo. Muy bien. Pasemos al segundo aspecto que hay que saber sobre el dinero. Es cómo cuidar su dinero. ¿Quién le quiere quitar el dinero? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién te quiere quitar el dinero? ¿Quién? ¿Quiénes son los que siempre andan queriendo quitarle el dinero a uno? Bueno, por ahí se dijo los bancos, llamar un bombón porque fue bien clara en su respuesta, ¿no es cierto? Muy bien. Pero quien primero nos quiere quitar el dinero siempre son los ladrones. Eso es casi obvio, ¿no? Usted va caminando, supongamos, ahora está de moda, por ejemplo, hay gente que tiene pequeñas pymes y le pagan a la gente como en efectivo, al parecer, porque van al banco a sacar un dinero para pagar sueldos y ahí los están esperando para robarle. Entonces uno anda tratando de ocultar su dinero de los ladrones. Muy bien, pero no son los únicos. Perdón, me parece que se me pasó. Ahí están los ladrones ya. ¿Quién más te quiere quitar el dinero? Ya como lo dijimos, las tarjetas de crédito. Iba a preguntar quién tiene tarjeta de crédito para pedirle que me den un bombón a mí ahora, porque las tarjetas de crédito, yo después les voy a mostrar un ejercicio y se van a dar cuenta ustedes lo terrible que es tener tarjeta de crédito. Si ustedes piensan que la tarjeta de crédito es una gran solución, es porque están tremendamente equivocados y equivocadas. Las tarjetas de crédito son las que tienen las tasas más altas de interés. Y las tasas de interés son las que nos cobran por prestarnos el dinero. ¿Y sabe usted que, por ejemplo, yo me recuerdo cuando era joven salió la CMR? La CMR. Y tenía un amigo que siempre está endeudado. Y tenía la CMR al tope. Y un día llegó feliz porque le subieron el cupo. Y decía, ¿pero cómo? No lo podía entender. Yo era joven, ¿eh? No lo podía entender. Estuvo tan mal mi amigo que hubo un cónclave de los colegas de trabajo y me pidieron a mí que yo trabajara con él y le hiciera un plan para que eliminara la deuda. Y le hice un plan, pagó la deuda como en 1 año y medio y al final hicimos la ceremonia de cortar la tarjeta con la tijera. Con todos los colegas ahí presentes, cortamos la tarjeta. Gracias a Dios he podido apoyar a bastantes personas, amigos y hasta familiares, con la ceremonia del corte de la tarjeta. Porque no hay nada peor, no hay invento más dramático, más terrible para sacarle la plata a la gente que las tarjetas de crédito. Ese es otro de los que nos quiere sacar nuestro dinero. Están hechas, inventadas para sacarnos nuestro dinero. Mire, ahí está el ejemplo. Vamos a suponer que vamos a comprar este televisor. Este es un ejemplo ya de hace algunos meses atrás, pero valía 399.990. O sea, 400.000 pesos. Ese era el precio de este televisor en ese momento. Y era muy fácil. La tasa era de 2,96% mensual. El periodo eran 48 meses. Y mire la cuotita chiquitita. 15.714 pesos la cuotita. No es nada. Por eso que son tan buenas esta gente, nos prestan la plata con 15.000 pesos nomás y me compro un televisor de 400 lucas. Pero estoy 48 meses. 48 por 15.714 son 754.000 pesos. O sea, quemé 354.000 pesos, casi lo mismo. O sea, prácticamente pagué 2 televisores. ¿Sí? Bueno, yo siempre cuento la misma historia
tenía un familiar que muy mayor ya, que desde joven iba a comprar medias a cierta tienda, para no dar nombre, cierta tienda que era pequeña, y como ella siempre compró todo a crédito, esa tienda se convirtió en una multinacional e internacional. ¿Gracias a qué? A los créditos que la gente le pagó por las cosas que compraba a crédito. Entonces, si hay una forma de sacarle la plata a la gente que tiene poco, es a través de las tasas de interés de las tarjetas de crédito. Tenga cuidado porque esa es una forma tremenda. Bueno, ¿quién más le quiere sacar su dinero? El comercio con sus grandes ofertas. A mí me parece lo más absurdo que me ofrezcan un 70% de descuento por algo. Uy, me dieron un 70% de descuento. Quiere decir que cuando me lo vendían en serio me estaban sacando un 70%, ¿no? Por ejemplo, la inflación. Ustedes saben que la inflación ahora está muy alta, ¿no? Quiero contarle entre paréntesis que tenemos un capítulo que habla sobre la inflación y sobre las deudas y cómo salir de ellas. Tenemos un capítulo sobre eso. Nos alcanzó a entrar en estos 2 talleres y se la dejo picando ahí al pastor David. Si más adelante quieren, Cristian es experto en ese tema, él vendría a dictarles un taller sobre inflación, estanflación. La estanflación es alta inflación, bajo crecimiento económico, alto desempleo. Eso es estanflación. Para allá vamos como país. Y eso es terrible. Y la inflación lo que hace es que los precios suben y los ingresos no. ¿No es cierto? Así que la inflación, los intereses de los créditos bancarios también. Todos estos nos persiguen. Otros ejemplos, gastos pequeños y sin control. Por ejemplo, aceptar dinero de los bancos. Tengo un familiar que está endeudado porque el banco venía y le decía, oye, te presto 800.000 pesos. Ah, ya, listo, 800.000. Después ¿qué voy a comprar? No sé. Bueno, ya voy y los gasto porque total ahora tengo 800. Pero que me los prestó el banco, ¿no? ¿Y para qué? No sé. Yo tengo cuenta en el Scotiabank. Me ofrecen y me ofrecen a mí permanentemente. Me apareció el Banco Falabella, yo nunca ni he entrado siquiera, ya me están ofreciendo crédito. ¿Y para qué? Si yo no lo pedí, ¿para qué? ¿No es cierto? Muy bien. Compras a créditos no planificadas. Me llegó un aviso un día así, mira, era de una farmacia, farmacia XX, para no dar nombre. Iván, corre, hoy por este descuento en Adidas. O sea, estás con estas compras en esta farmacia, nosotros te conseguimos, Iván, un descuento para que compres Adidas, zapatillas Adidas. Y yo no quería comprar ni zapatillas, ni le pedí que me dieran aviso. Entonces, esas cosas es gente que te quiere quitar el dinero. Ojo con eso. Bueno, y este librito, Querido Dinero, lo tengo aquí para mostrárselo, ¿eh? Querido Dinero, así se llama este libro. Querido Dinero, te odio y te quiero. Lo compré, ¿saben dónde? En México. Allá lo encontré, era de unos mexicanos. Y ellos dicen un par de cositas bien simpáticas. Ellos dicen que hay gastos que se llaman hormigas. Chicles, papitas, cafecitos, propinas. Y otros gastos que le llaman ellos fantasmas. Suscripciones de series, de música, de noticias, de juegos. Platita que se va. Y que uno no se da ni cuenta, digamos, ¿eh? Y ahí se va, 3 luquitas todos los meses. Parece nada, 3 lucas. Resulta que se va la plata. Muy bien. ¿Quién más te quiere quitar tu dinero? Tú mismo. ¿Por qué? Porque tienes compras por impulso, compras de elevado valor. Por ejemplo, compras por impulso. No levanten la mano, pero pregunto, ¿alguno de ustedes ha comprado por impulso? ¿Ha comprado por impulso? Yo no quiero saber, ¿eh? Solo me pregunto. Iba pasando y de repente vi una cuestión y la entré y la compré. Y después llegó a la casa, me gasté la plata no sé de qué,
Y resulta de que esas compras por impulso. ¿Eh? Entonces yo tenía un jefe que decía, Iván, ándate a la casa y dúchate con agua fría. Y después ve si sigue la misma decisión, ¿no? Hay que darse una ducha con agua fría, a ver si... Es que estoy tan entusiasmado. Compras por impulso. Compras de elevado valor. Hay gente que piensa que lo que tiene que ponerse, o lo que tiene que usar, lo que tiene que consumir, tienen que ser de elevado valor. Por ejemplo, me compro un reloj. No sé, hay relojes de 20 lucas, 40 lucas. No, yo me compro uno de 500 lucas. Porque es que yo merezco esto, digamos. Lo que hay en los teléfonos, ¿no es cierto? Puedo comprarme un teléfono normal, cualquiera, o no, yo tengo que tener siempre el último. El último siempre vale $1000. Sí. También las mamás cometemos el error de comprarle ropa de marca. No puede ponerse algo que compro en la feria. No. Tiene que ser De marca, exactamente. Hay que aprender a decir no y no. Muy bien, me gustó, hermana, me gustó. Aquí me queda otro bombón, así que también le va a tocar, ¿ve? Muy buena opinión. Efectivamente. ¿Sabe usted que efectivamente es así? Y uno ve cómo hay gente que gasta dinero comprando cosas de marca. A ver si la persona tiene de más, dinero de más y le sobra, bueno, que compre todas las marcas que quiera. Si no, tampoco tiene que ser tan apretado, pero ¿por qué si yo tengo falta tengo que ir a comprar algo de marca? ¿No? Y menos para los hijos, le estoy enseñando mal. Muy bien. Así que aquí ustedes tienen que poner su foto. Ese es el ejercicio aquí, ¿eh? Para que se recuerden que ustedes son, entonces, también pueden ser uno más de los que queman su dinero. Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo protejo mi dinero? Y ahí tienen un formato 12. Miren el formato número 12 que debe venir a continuación. Ahí, en ese formato, usted tiene que anotar qué va a hacer para proteger su dinero. ¿Qué va a hacer? Por ejemplo, ¿alguien quiere darme un ejemplo de qué es lo que haría para proteger su dinero? Bombón al tiro. Muy bien, romper la tarjeta de crédito. Si es que tiene alguna deuda, liquidarla y romper la tarjeta de crédito. ¿Para qué la quiero? Para pagarle intereses a la gente que me presta la plata. ¿Qué más podría hacer para proteger mi dinero? De lo que hemos conversado. O sea, yo me di cuenta de algo en la pandemia, como trabajaba, teníamos oficina ahí en Conce, y en la pandemia estuve todo el tiempo en la casa encerrado, me di cuenta que había una manera increíble de ahorrar plata, no yendo a la oficina. ¿Y por qué? Porque en la oficina, abajo, donde estamos, están todas las marcas de café que tú te puedas imaginar. Que son tan ricos los cafés. El café llega a las 10 de la mañana, oye, café, vamos, bajamos, y todos bajábamos a tomar café. Entonces todos los días se nos iba, sin mentir, un café. Sí. Antes de la pandemia costaba 3.000 pesos, Claro. 2.500 pesos, pero era todos los días. Claro. Entonces al final en la casa tomaba mi propio café de tarro. Claro. Oye, cualquier cantidad de plata. Más barato. Oye, anoten por favor, para que lo busquen por ahí, hay un librito que se llama El efecto latte. Justamente, del latte. El latte es un cafecito con leche. El libro es un librito sencillo, simple, pequeño. Búsquenlo por internet, se llama El efecto latte. Y yo creo que algo que tú no mencionaste ahí ¿Sí? tenía que ver, un par de láminas más atrás, que tenía que ver con algo que no se menciona, que son los vicios. Muy bien. Cosas que te hacen gastar plata. Me gustó. Una adicción a algo. Ludópata, cigarrillo, alcohol, lo que sea. Muchas gracias. Me ha hecho un aporte, lo voy a integrar. ¿Ah? No, el formato no, sí, el formato 12. ¿No? Este es el 2, es el 7, que tienen numeritos los formatos. Ahí está, formato 12. Entonces ahí es donde tiene que anotar para recordarse todas estas cosas que estamos conversando. Y gracias por el aporte lo voy a incluir. Efectivamente, si tengo vicios, debo controlar mis vicios.
¿no es cierto? En atención a lo que dice José Luis, el tema de la impulsividad de las personas, las grandes empresas tienen controlado eso. De hecho, hay productos que se llaman productos impulsivos, adrede. Exactamente. ¿Ah? Exactamente. Yo trabajé en una empresa que hacía helados. Ya. Curiosamente fabricaba la mayor cantidad de helados en el invierno Oh, y los guardaba para el verano porque se llamaban impulsivos. Empezaba el verano y salían esos helados a la calle y se iban como pan caliente porque la gente los compraba inmediatamente. exactamente. Los vicios son así, son impulsivos. Son impulsivos, exactamente. Muy bien. Avancemos porque el tiempo pasa. Tercera cosa que debemos saber sobre el dinero. Recordemos que la primera cosa que hay que saber sobre el dinero son los ingresos, cómo obtener los ingresos y cómo protegerlos. La segunda cosa que debemos saber sobre el dinero es cómo voy a cuidar mi dinero, cómo voy a proteger mi dinero de aquellos que me lo quieren quitar. La tercera cosa que debemos saber sobre el dinero es cómo ahorrar o invertir mi dinero, porque es necesario hacerlo crecer. Por ejemplo, puede ser una APB para el futuro, ¿no? Así como una especie de AFP2, ¿no es cierto? Son unas APB, ahorro en el banco con algunos intereses, inversiones en propiedades, por ejemplo, me podría comprar otra propiedad. Ahí hay un ejercicio que me encanta a mí, que es lo siguiente. Supongamos que usted compra una propiedad, voy a poner un monto cualquiera, supongamos que esa propiedad vale 100 millones. Y vamos a suponer que usted junta 20 millones para dar de pie. Y después le quedan 80 millones que tiene que pagar con un crédito hipotecario, ¿no es cierto? Pero usted arrienda la propiedad, la arrienda. Y el valor del arriendo en este ejercicio debe ser tal que sea similar al valor del dividendo que usted va a pagar. Pasan los años, 15 años, 20 años, no sé, y la propiedad termina de pagarse. Se termina de pagar la propiedad. ¿Con cuánto dinero compró la propiedad? ¿Con cuánto? Con el pie de la casa. Compraste una propiedad que tiene un valor de 100, pero solo pagaste 20. ¿Y quién te pagó los 80? El arrendatario. El arrendatario. Interesante, ¿no? ¿Lo habías visto así? Interesante, ¿sí? Sí. Claro. Sí. No, la tarjeta de débito al contrario. Claro, la tarjeta de débito es como, en vez de que yo ande con el dinero acá, ¿no es cierto? Está en el banco y yo uso mi tarjeta de débito para ¿cómo se llama? Para usar ese dinero. Así que es muy útil, al contrario, es muy útil. Hay algunos que le sacan provecho a la tarjeta de crédito sabiendo usarla, digamos, es decir, compran y juntan todo en el mes y después pagan. También alguien lo puede usar así, digamos, ¿eh? Pero yo siempre soy enemigo de las tarjetas de crédito. No es que no tenga, digamos, porque a veces uno la necesita, pero no hay que usarla, digamos, ¿sí? Que es distinto, pero por eso es que yo soy un enemigo de ella. ¿Qué más? Fondos mutuos también existen. Hacer algún negocio, una inversión, me compro un taxi, como siempre lo digo yo, un Uber u otros. Entonces, la tercera cosa que tengo que saber sobre el dinero es cómo yo lo hago, cómo hago ahorros y cómo ese ahorro lo hago crecer. Esto significa que me tengo que preparar, tengo que aprender. Aquí yo me gusta insertar la historia de José, porque la historia de José viene muy bien aquí. Vamos a leer rápidamente aquí la historia de José. Permítame que yo se las voy a leer acá. Ustedes conocen muy bien la historia de José, ¿no es cierto? ¿O alguien no la conoce? Ustedes saben que José fue llevado delante de Faraón porque Faraón tuvo un sueño, ¿no es cierto? En realidad tuvo dos sueños, ¿sí? ¿Se recuerdan? Muy bien, es simpática la historia, bonita. Yo cuando era niño
Iba a la iglesia y me la contaban, entonces yo quedaba fascinado con la historia. Pero no la entendía. José fue llevado ante Faraón para que le interprete el sueño. Entonces José, ¿qué le dice? Le dice, en realidad, los dos sueños de Faraón son uno solo. Dios le ha anunciado lo que está por hacer. Las 7 vacas hermosas y las 7 espigas hermosas son 7 años. ¿Sí? Vienen 7 años. ¿Y de qué? Después dice, se trata del mismo sueño. Y las 7 vacas flacas y feas que salieron detrás de las otras y las 7 espigas delgadas y quemadas por el viento solano son también 7 años. Entonces vienen 7 años y después vienen otros 7 años. Pero estos serán 7 años de hambre. Entonces los primeros 7 años serán 7 años de abundancia. Y luego vendrán 7 años de hambre. Tal como le he dicho al faraón, Dios le está mostrando lo que está por hacer. Están por venir 7 años de mucha abundancia en Egipto. A los que les seguirán 7 años de hambre, que harán olvidar toda la abundancia que antes hubo. El hambre acabará con Egipto. Tan terrible será el hambre que nadie se acordará de la abundancia que antes hubo en el país. El faraón tuvo el mismo sueño 2 veces porque Dios ha resuelto firmemente hacer esto. Y lo llevará a cabo muy pronto. Interesante. ¿Y qué sigue en la historia? ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿No es cierto? Lo aconsejó, busque un hombre inteligente, un hombre administrador, que haya pasado por todos los talleres y cursos de finanzas personales, y que le administre esto porque vienen 7 años de abundancia y después vienen 7 años de hambre. ¿Sabe? A veces uno cuando empieza a ver cierta abundancia o las cosas tan bien, uno cree que siempre va a estar así. Y no es así. No es así. Están las épocas de las vacas gordas y las épocas de las vacas flacas. Perdón, me faltó avanzar ahí. Época de vacas gordas y época de vacas flacas. Entonces, en la historia de José hay 7 años de abundancia, junte, guarde, y 7 años de escasez, utilice lo guardado. Entonces, el que guarda, hagamos un ejercicio, entre todos digamos eso mismo, el que guarda siempre tiene. En mi iglesia, cuando me paro adelante, digo, y el que guarda, todos dicen, siempre tiene. Entonces, si alguno no tiene, es porque no guardó nomás. Fíjese usted este versículo, este proverbio. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. ¿Sí? Esa es la historia de José. Entonces viene en este momento en que estamos hablando del ahorro. Así que fíjese, recuerde que teníamos aquí los ingresos, que son el 100%. El taller pasado ya hablamos del primer 10%. Entreguémoselo al Señor, ¿no es cierto? Porque el Señor nos va a abrir las ventanas de los cielos, nos va a bendecir, nos va a dar abundancia. ¿Sí? Luego entonces tenemos otro principio bíblico muy importante aquí, el ahorro. ¿Alguno de ustedes pensó que en la Biblia se hablaba del ahorro? Fíjese, este principio dice así, Proverbios 13:11, el dinero mal habido pronto se acaba. Quien ahorra, poco a poco se enriquece. ¿Sí? Entonces haga un presupuesto de ahorro. Yo propongo un 10% para planes de largo plazo y un 5% para emergencia. Usted verá, digamos, esta es una propuesta nada más. Entonces yo digo, ponga un 10% de sus ahorros para, el segundo 10% para ahorro y un 5% también para ahorro, pero para emergencia. Porque uno siempre tiene emergencia, siempre. Si tiene un vehículo se le revienta una rueda, si tiene algún problema médico, tiene que ir al médico, siempre hay gasto, ¿sí? Se le echó a perder el refrigerador, ¿no es cierto? Y tiene que mandarlo a arreglar, siempre hay gasto. Entonces usted guarde para los gastos y guarde para el ahorro. Para largo plazo, ahorro de largo plazo, para sus planes de largo plazo. Entonces,
El que guarda, siempre tiene. Queridos, queridas, el que guarda, siempre tiene. Muy bien. Entonces, consejo, construya su reserva de ahorros. Construya, defina un monto mensual para ahorrar, el que sea, aunque sea pequeño. Defínalo y comienza a ahorrarlo. No diga voy a ahorrar de lo que me sobra. No, mejor ahorre y después, entonces va a ir construyendo. No es más rico el que tiene más, sino el que se paga más a sí mismo. Este lo saqué de un autor que decía así. No es más rico el que tiene más, sino que el que se paga más a sí mismo. ¿Y qué significa pagarse a sí mismo? Ahorrar. ¿Sí? Ahorrar. Hay algunos que tienen por principio pagarle a los demás primero. ¿Ah? Los que usan tarjeta de crédito y están endeudados con tarjetas de crédito, su principio económico de vida es hagamos más rico a los ricos. ¿Sí? Ese es su principio de vida. Y parte de lo que le ingresa se los paga a ellos. Hágalo al revés. Ahorre. Si tiene que comprar ese mismo televisor que valía 400.000 pesos y va a ahorrar 15.000 pesos todos los meses y va a esperar 2 años y va a tener antes el valor y lo va a poder comprar al contado y se va a ahorrar prácticamente un televisor completo, ¿no? Sea usted un súper ahorrador o una súper ahorradora y no sea un súper gastador o súper gastadora. Entonces, ahorre para... Y si alguien le da un bono por alguna causa, obtiene una bonificación o si está trabajando y le dan un aumento de sueldo, inmediatamente al ahorro. Muy bien. Bueno, voy a avanzar rápido aquí nada más. Siempre el mensaje es el mismo, sea un súper ahorrador y no un súper gastador. Por lo tanto, ustedes tienen la planilla número formato 9. A continuación está su formato 9. Y ustedes entonces díganme, no me digan a mí, díganse a ustedes, ¿cuánto es lo que van a ahorrar? ¿Ya hicieron su plan de ahorro? ¿Cuál será su meta personal de ahorro? ¿Ya tomó su meta de ahorro para este año? ¿Tomó su meta de ahorro para este año? Aunque sea una luca, 5 lucas al mes, 20 luquitas al mes, haga su meta de ahorro. Haga su meta de ahorro. Si no la hace usted, no la va a hacer nadie. ¿Sí? Es el formato número 9. También tiene los primeros 6 meses. Si usted ya ahorró, puede poner ahí lo que ahorró y luego proyecte de julio a diciembre. Proyecte cuánto va a ahorrar para que después lo vaya mirando mes a mes a ver si es verdad que ahorró. ¿Sí? Muy bien. Con motivo del tiempo, vamos a avanzar. Después tienen otro formato que es el número 13, que es un ejercicio nada más. Este es un ejercicio. Por ejemplo, alguien que ahorra aquí 20.000 pesos con una tasa, si ahorra, por ejemplo, en el año 2022. Este es el ejercicio que hicimos, que alguien ahorre 20.000 pesos mensuales. Por los próximos 6 meses va a ahorrar 120. Hoy día un 5% se está consiguiendo porque el IPC está incluso más alto. Por eso le puse un 5. Va a tener 126.000. Luego, a partir del 2023, con 126.000, va a agregar 240.000 más con una tasa de un 5%. Puede tener un ahorro especial, por ejemplo, 30.000 pesos más, puede llegar a 414. Y así, siempre con estos 20.000 y algunos ahorros adicionales, y le va creciendo su gráfico de ahorro. ¿Sí? Y si consigue mejor tasa que el 5 por ahí en un banco, le cambia la planilla, está en una planilla Excel. ¿Sí? Y la planilla le cambia el 5 por un 6, por un 7 y va a ver cómo aumenta. Su fondo va a aumentar. Bueno, muy bien. ¿Dudas, preguntas para que avancemos al cuarto punto en beneficio del tiempo? ¿Avanzamos? En realidad no es tan importante el banco, sino más bien los fondos. Entonces, por ejemplo, si va a ahorrar más allá de un año, es mejor que busque un ahorro fijo en UF, más un interés, no importa que sea pequeño el interés. Va a ser mejor incluso que ir y poner a 30 días en un fondo fijo.
¿Sí? Eso sería mejor. No recomiendo ningún fondo específico porque suben y bajan, entonces si les recomiendo vayan al fondo Los Peralitos y sube, ustedes van a decir, ¡oh, qué buen dato! Y el otro año va a bajar hasta el suelo y van a decir, este hermano nos engañó. No, no recomiendo cosas de riesgo. Pero sí, por ejemplo, puede ir al banco y decir, quiero tener un ahorro en UF. Hoy día el ahorro en UF más una pequeña tasa de interés se la están dando con mínimo un año. Y en cualquier banco puedes preguntar. Eso igual te obliga a ser ordenado y a no gastarte esa plata dentro de ese año. Exacto. No vas a perder todos los... Justamente. Pones ahí y tú mismo te autoimpones una meta de aquí a un año y no sacar la plata antes. Exacto. No vas a perder con la guerra. Si, por ejemplo, tuviera alguna necesidad, claro, la deposita, exactamente. Entonces, puede tener al lado un pequeño monto en peso renovable a 30 días, por ejemplo. Y ese, si hay una urgencia, saca ese. Muy bien. Chequemos el flujo de aire. Avancemos. El cuarto punto que debo saber sobre el dinero, dijimos que el primero era, debía conocer los ingresos, cómo tener mis ingresos, cómo cuidar mis ingresos. Luego, en el segundo lugar, dijimos que debemos saber cómo proteger nuestro dinero de los que nos quieren quitar el dinero. Lo tercero, dijimos que debemos saber ahorrar e invertir nuestro dinero. Y lo cuarto, que debería ser como lo menos importante de todo, es que tenemos que saber cómo usar con inteligencia nuestro dinero, que es decir, los gastos, ¿sí? Entonces, debemos tener un buen presupuesto de gastos. ¿Qué es un presupuesto de gastos? ¿Alguien me puede decir qué es un presupuesto de gastos? Durante el mes. Y eso proyectarlo mes y mes para adelante. Muy bien, hermana, me parece que todavía me quedan bombones aquí. Todavía me queda aquí, ¿eh? Eso es. Proyectar mis gastos. Suplir necesidades, no lujos. Necesidades, no lujos. Vamos a tocar ese tema un poquito más. Guardar para el futuro, ya lo dijimos. Comparta sus bendiciones. Hay un principio bíblico que no lo puse acá porque hay muchos más principios que no he puesto, pero hay uno que dice que debemos ser generosos. El cristiano es generoso. Interesante. Ser generoso no significa tomar mi dinero y repartirlo. No. Pero sí estar dispuesto, disponible a dar o a atender o a ayudar, ¿no es cierto? Lujos y viajes. Hágalo solo con excedentes. ¿Sí? No es que uno no se pueda dar un lujo. O de vez en cuando tiene que hacer un viaje, tiene que hacerlo. No digo que no. Solo hágalo bien planificado, ahorre para ello. Y si tiene excedente, hágase ese viaje, ¿no? O ese lujo que se quiere dar. No es que uno tenga que vivir permanentemente sacrificado, digamos, no es esa la idea. ¿Sí? La idea es que ser ordenado, que es distinto. Bueno, ahí entonces fíjense ustedes, este principio bíblico del orden, Dios es un Dios de orden. Pondremos en práctica los preceptos, dice Levítico 18:4, observarán atentamente mis leyes. Y luego este Proverbios 6:6, anda perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace, adquiere sabiduría. Entonces a mí me encanta poner este gasto acá y decir que es un excelente 75% de todos mis ingresos, ¿no es cierto? Es decir, de mi 100% de mis ingresos, el 10% es para el Señor, un 15% es para los ahorros, 10% de ellos son para los de largo plazo, 5% para las urgencias y un gran 75% para gastar. Tengo que ser ordenado. Debo usar con inteligencia mis gastos. Para ello debo tener un presupuesto. Una cosa importante de tener un presupuesto es que solo debo gastar si está en el presupuesto. Obviamente. Si no está en el presupuesto no lo tengo que gastar. ¿Sí? Es que hay gente que hace un presupuesto bien bonito, pero después gasta en otras cosas, digamos,
No, tengo que gastar. Después viene esto que conversamos delante. Suplir necesidades, no deseos. Somos bombardeados mañana, tarde y noche, todos los días de nuestra vida, sobre todas las cosas fantásticas que nos ofrecen para comprar. Y, ¿no es cierto? No sé si ustedes han visto, por ejemplo, hablan en el diario, por ejemplo, y ahí sale un réclame que dice, el lugar donde siempre quisiste vivir. Y digo, oye, ¿cómo supo? Oye, mira, la mejor vista de no sé qué, ¿no? O en la televisión, usted pone los réclames. De hecho, ahora ya están enfermantes, no sé si se han dado cuenta. Yo cuando veo las noticias, ponen un réclame de una tienda y después ponen otro réclame, vuelven al mismo réclame de la tienda, después lo ponen por tercera vez. Y yo ya que le tiro el control, digamos, porque es como, oye, convéncete, eso es lo que me están diciendo, convéncete que tienes que venir a comprar a mi tienda. Entonces uno debe tener cuidado. Todas las luces del marketing solo es para quitarte tu dinero. Yo en algunos de los cursos que hice hartos cursos, estudié bastante, tuve un ramo de marketing dentro de algunos de los estudios y el profesor nos presentó una lámina donde nos dijo que existían una diferencia clara que son las necesidades y los deseos. Por ejemplo, necesito comer. Vamos a suponer que estoy en el centro, caminando y necesito comer. Entonces, ahí hay un lugar que dice colaciones, 5.000 pesos. Ahí hay otro que dice un sándwich fantástico con no sé qué, 8.000. Y allá hay una tienda que vende una comida en 25.000 pesos. Entonces, ¿por cuál de ellos me voy a ir? ¿Voy a suplir necesidades o deseos? Ah, no, es que yo tengo hambre, estoy en el centro, pero me tengo que comer una langosta frita en mantequilla. Claro, porque... Claro. Y hay gente así, yo conozco mucha gente que dice, no, yo tengo una necesidad urgente, me tengo que comprar un auto. Ah, perfecto, ¿y qué te vas a comprar? No, me voy a comprar un Rolls Royce. Es que lo necesito. Ese es distinto, necesito un auto con cierto tamaño, con ciertas condiciones, y también tengo un deseo, comprarme un auto de cierta marca, ¿no es cierto? Es que ese es muy caro, no, pero es que yo lo necesito. Entonces yo debo saber diferenciar qué es necesidad de qué es deseo. Debo satisfacer mis necesidades y mis deseos. No es que no es que no deba satisfacer mis deseos. También puedo satisfacer un deseo cuando tenga la platita y la ahorre. ¿No es cierto? Yo siempre digo eso, es decir, tampoco se trata que una persona tenga mucho dinero y ande en un vehículo muy antiguo, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué no? No, es que eso ya es amarrete. No, si la persona tiene, que se dé buenos gustos, no lo encuentro mal, digamos. ¿Ah? Pero no me parece que una persona que tiene que cuidar su dinero crea que lo que necesita son las cosas que son más caras, ¿no es cierto? Cuando en realidad lo que está haciendo es queriendo satisfacer un deseo y no una necesidad. Y comparta sus bendiciones, sea generoso, como un principio bíblico, ¿no? Muy bien. Siempre en la casa del sabio entonces después hay un presupuesto de gasto. Por ejemplo, este porcentual que está aquí, para el 75%, es un porcentual que ha salido de algunos estudios. Puede ser aproximado, más o menos, unos pueden gastar un porcentaje mayor. Por ejemplo, en vivienda, ya sea que arriendo, pago bienes raíces o qué sé yo, o pago arriendo, o pago dividendos, si estoy pagando, el 25% de mis 75% de mis ingresos van para pagar mi arriendo, mi dividendo. En el hogar, luz, agua, gas, triple pack, celulares, mantenimiento, gasto común, hay muchos gastos ahora. Antes, ¿no es cierto? Cuando nosotros éramos chicos, mi papá pagaba luz y agua, exactamente. Y eso era todo. Ahora uno paga celular, luz, agua, gas, el cable, el TV cable, la internet y no sé cuántas cosas más, digamos. ¿Ah? Exacto, el Spotify para la música y cuánta cosa, y de a poquito, ¿no? Bueno, entonces, más o menos un 10%. En alimentos, otro 10%. Obvio, hay que ir al supermercado, hay que ir a la feria a comprar las cosas que se necesitan para la alimentación.
Después en el transporte, ya sea que tenga automóvil y gasta combustible o paga peajes o va por el metro, etcétera, todo el transporte hay otro 10%. En salud, también se gasta en salud, consultas médicas, gastos, remedios, etcétera, un 5%, perdón, un 3%, y después muchos varios, recreación, vacaciones, vestimenta, seguros de vida, etcétera, otros 5. Todo eso suma 75. Hasta ahí estamos súper bien. Pero lo que encontré gracioso es lo que sigue. Fíjense ustedes. Y si tengo deudas, ¿dónde las presupuesto? Ahí está la gracia. No debo tener deudas. No debo tener deudas. No debo vivir de deudas. No tenga deudas. Ahorre para comprar lo que necesita. Pero no se endeude, porque si no, a alguno de estos le va a tener que sacar. Porque si se lo saca al ahorro, nunca va a poder cumplir con juntar su fondo. Entonces va a tener que sacarlo de alguno de acá, ¿no? Bueno, ustedes tienen un formato que es el formato número 10, que es una planilla de gasto. Estos formatos son solo ejemplos. Usted puede aumentarlo, reducirlo, ¿no es cierto? Pero allí está el formato número 10, donde usted puede llenar. Aquí sería muy aconsejable, fíjese usted, fíjese, complete los gastos reales de los primeros 6 meses del año. Los primeros, de enero a junio, complete. ¿Cuánto gasté? Anote cuánto gastó. Para que vea, digamos, y se haga una radiografía al gasto. ¿En qué gasto mi dinero? Y luego proyecte de julio a diciembre. Y vea si puede ajustarlo al 75%. Es la... Sí, dele nomás, formato 2. Avance nomás. Avance. Ahí está. Formato de gasto, ¿sí? ¿Alguno de ustedes lleva un formato de gastos? ¿Alguno de ustedes anota sus gastos y los controla? No. ¿Quién? ¿Usted? Sí, muy bien. Y los anota y los... Muy bien, ¿eh? Muy bien. Perfecto. Entonces, ¿por qué no tenemos un formato de gastos? ¿Sí? Mire, ya está llena de bombones aquí. ¿Sabe usted que yo fíjese usted que yo desde que gané mi primer sueldo, todavía estaba en la universidad y iba a trabajar en los veranos, ganaba un sueldito, ya llevaba mi cuadernito. En ese tiempo no había planilla Excel ni microcomputador, ni nada. En un cuadernito ya, mes a mes, mis gastitos, y los iba anotando para llevar control de ellos. Y fue una disciplina que después con el tiempo pasó a las planillas. No es que anoto hoy todo lo que, cosa por cosa, tengo por ítem y voy. Hasta el día de hoy yo mantengo una disciplina que ya llevo 40 años con esa disciplina y la mantengo y tengo absolutamente controlado mis gastos. Absolutamente controlado. ¿Cómo? No, yo no vengo del área financiera. No, yo soy ingeniero, aburrido, ingeniero. Primero estudié ingeniería eléctrica, soy ingeniero eléctrico, y después estudié civil industrial. Y he trabajado siempre en administración de trabajo, de operaciones. No, lo mío es por pasión. Lo mío de administrar es pasión. Desde mi primer sueldo, el diezmo para el Señor. Y creyendo lo que dice Malaquías 3:10, y el Señor me ha bendecido. Y luego control de gastos. Y por lo tanto yo tengo absolutamente controlado mis gastos. Y a mí me resbalan todas las cosas que veo me resbalan. No compro nada que no quiero, que no esté en mi presupuesto, que no está definido. Nada.
Sí, 35%. Con eso uno debe ajustarse. eso es. Lamentablemente, muchas personas ocupan el diezmo, viajan con el diezmo del Señor, se compran lujo con el diezmo del Señor, y eso no, yo creo que no le hace bien a ellos, ni tampoco a la obra. Claro. O sea que hay que ajustarse a lo que uno gasta, pero sin tocar lo que corresponde al Señor, no es mío. Eso es. Eso es. Bombón, así que muchas gracias. Muy bien, pero ¿sabe qué? Que justamente lo que pasa es que el entregarle lo que es del Señor al Señor viene con, es la economía del Señor, viene con una respuesta de bendición de parte del Señor. ¿No es cierto? Porque la obra tiene que seguir adelante. Entonces, pero eso es de cada uno. A mí siempre me gusta decir que sea voluntario. No tiene que ser obligado, porque la gente el Señor dice claramente en su palabra que, ¿no es cierto?, el que da, dé con generosidad como propuso en su corazón, ¿no es cierto? Y si no propuso, mejor que no dé, porque no es como, uy, le di al Señor y después ando enojado. No, tiene que ser de corazón. Muy bien, entonces ustedes van a trabajar en esta planilla. Proyecte sus gastos para los meses de julio a diciembre y después, bueno, el presupuesto completo. Hay una que es este gráfico que en definitiva resume acá los ingresos menos el diezmo, menos los ahorros y menos los gastos, ¿no es cierto? Y ahí está el esquema. Y después hay una planilla también general que es la misma, solo que está general. Si alguno quiere usar la planilla Excel, habla con el pastor porque ahí está la planilla Excel, el que quiere trabajar en su computador, y si no, trabaje usted y arme su planilla. Y háganlo. Háganlo. Muy bien. Hoy día tenemos algunos problemas serios en la economía, ¿no? Permítanme ver la hora. Uy, ya estamos. Vamos a avanzar rapidísimo. Efecto pandemia, frenó la economía, menos empleo. El dinero de los ahorros de la AFP y aporte del Estado salieron un poco a la calle, ¿no es cierto? Hubo que entregar, hay menos producción. Hay un efecto mundial por la guerra y por otros efectos mundiales, falta de alimentos, falta de productos básicos, inestabilidad económica, mayor valor del dólar, que encarece las cosas, mayor valor de una vivienda. ¿Por qué? Porque los materiales de construcción están más caros, porque la tasa de interés de los créditos hipotecarios está más caro, porque la UEF está más caro. Todo está más caro, ¿sí? Esa es la realidad que hay hoy día, ¿no? Y hay un efecto político también. Hay un efecto de freno de inversiones, hay inseguridad, y cómo debemos recuperar los empleos, crear flujo de aire. No, se me fue, se me metió de nuevo el flujo de aire ahí. Vamos a avanzar aquí. Las pensiones más bajas. Las pensiones, ¿no es cierto? Estamos en una situación compleja, digamos, ¿eh? Menos producción, bajan las exportaciones también, cuando exportamos menos, cuando exportamos menos también, ¿no es cierto? Bueno, y esto significa que hay mayor inflación, menores ingresos, mayores gastos, mayor inseguridad. ¿La época de las vacas? Flaca. ¿Pero cómo? ¿Y la vida no era siempre de vacas gordas? No. Esta época va a pasar. ¿Cuántos años serán duros? No sé. Pero va a pasar y después va a venir otra buena. Entonces, cuando estamos bien, ahorramos. Cuando estamos mal, ocupamos lo que ahorramos, ¿no es cierto? Y por eso está el principio de ser diligente, ¿no? Entonces, esto lo saqué de un libro de un señor llamado Andrés Panasiuk. Creo que les hablé de este libro. Fíjese usted que don Andrés Panasiuk escribió este libro, ¿Cómo llego a fin de mes? Andrés Panasiuk, ¿Cómo llego a fin de mes? ¿Ve? Un libro bien simpático, pastor, cristiano, y que nos enseña sobre cómo gastar. ¿Cómo llego a fin de mes? Andrés Panasiuk. Tómenle una foto el que quiera, si lo quiere conseguir. Y él dio estos consejos para la época dura. Dijo, mucha paciencia y confianza en el Señor. No se eche a morir. ¿Está difícil? Sí, pero no se eche a morir. Confíe en el Señor. 2, haga un presupuesto, pero mínimo, mínimo, minimorum. ¿Cuál es el presupuesto mínimo, más mínimo con el cual puedo resistir?
Solo lo básico. Comprometa a toda la familia. Venda, dice él, lo que no use. Véndalo. Evite todo tipo de deudas, dice él. En especial las tarjetas y bancos. Esto lo dice don Andrés Panasiuk. Piense cómo tener unos ingresos extras. Vea qué hacen los demás. ¿No es cierto? Hoy día la gente hace pan y lo vende, hacen tortas y las venden, no sé. Vea de qué manera, ¿no? Si tiene deudas, negócialas. Busque cómo juntarlas, negociarlas a una tasa menor, proyectarlas, que la cuota sea más baja y tome cursos gratis por internet. Muy interesante. Bueno, queridos, conclusiones. Vamos a ir avanzando con las conclusiones. Si es que se nos va el chequear flujo de aire, ya teníamos los formatos. ¿Alguien me quiere mencionar qué aprendió? Busque su formato 1. ¿Qué aprendió? A ver. Ahorrar. Muy bien. Ahorrar y tener presupuesto de gasto. Muy bien. ¿Qué más aprendió? No tener deuda. Hermana, se merece un bombón. Se merece un bombón la hermana. Realmente, muy bien, hermana. Muy bien. Pásele para allá, por favor. ¿Qué más hemos aprendido? A ver. ¿Ah? Ser diligente. Partimos diciendo eso y creo que esa es la clave. Como que encierra todo esto para poder tener una economía sana dentro de la casa, se requiere diligencia y eso implica tomar decisiones, ajustarse el cinturón, todo lo que usted indicó ahí, prescindir de las cosas que no tienen ningún sentido, que no son básicas o necesarias. Perfecto. Creo que por ahí va un poquito lo que yo destaco hoy día. Muy bien. ¿Qué más aprendimos? Eliminarlas. Muy bien. Entonces, hay una serie de errores. Hay gente que piensa que las emociones, el dinero tiene emociones. ¿No? El dinero es neutro, absolutamente neutro. Quien tiene las emociones somos nosotros. A veces tenemos codicia o miedo, amor, odio, deseos de comprar, avaricia, somos rectitud, antiéticos, descontrol, control excesivo, nosotros somos, no es el dinero. El dinero es neutro, el corazón del hombre y de la mujer obviamente no es neutro, es engañoso. Uno, fortalezca su carácter cristiano frente al dinero. Lea la Biblia o lea libros que hablen de finanzas personales. O asista a seminarios de finanzas personales. Enfrente junto con su pareja o su familia el desafío de administrar correctamente. Prepare su presupuesto. No gaste nunca más de lo que gana. Prográmese para gastar el 75% de sus ingresos y cúmplalo. Ahorre un mínimo del 15%. Ahorre, ahorre, ahorre. Diferencie siempre necesidad de deseo. Supla sus necesidades, aprenda a postergar sus deseos. Haga un plan para salir de deudas. Elimine las tarjetas de crédito, reduzca los gastos innecesarios, renegocie sus deudas, cumpla los pagos mensuales hasta llegar a cero. Festeje cuando consiga ese éxito. Entregue al Señor el diezmo y las ofrendas y reciba la bendición de Dios. Enseñe a sus hijos a administrar el dinero desde pequeños. Estudie, aprenda, supérese. No gaste, no mire el marketing. Mejor preocúpese de destacar a aquellos que se brindan al prójimo. Este formato y todo esto lo van a tener ustedes, se lo pueden pedir al pastor David, ¿no es cierto? Así que con eso yo quisiera decir que hasta ahí llego porque si no puedo seguir hablando toda la noche. ¿Ok? ¿Alguna consulta, pregunta, opinión? Yo tengo una pregunta que Adelante. la pensé de que venía aquí a no sé si se han dado cuenta ustedes en este último tiempo en la publicidad de la televisión aparecen mensajes que le indican a las personas cuidado cuando se te ocurra comprar algo. No sé si han visto esas publicidades. La caja de compensación la lanzamos. Sí. Cuidado cuando mira los zapatos quiero tenerlo pero ya tengo uno iguales, no compro. El otro quiere hacer otra. Cuidado, cuidado. Entonces como usted es una persona que lo veo ahí interesado de lo que está en el medio ambiente,
voy a discurrir lo que quiero enseñar. ¿A qué cree usted que se debe eso? Ahí dijo varias cosas que me hicieron sentido, pero me gustaría saber su opinión también. Una de las cosas que estamos viendo en esta época es que está creciendo el endeudamiento. Está creciendo el endeudamiento. Entonces aparecen ciertas instituciones que tratan de orientarnos. No crean que los bancos son malos en todo, digamos. Si usted abre la página web de un banco, va a encontrar en alguna parte cómo le enseñan algo de finanzas, le enseñan a hacer un presupuesto, le dicen cómo ahorrar, etcétera. Entonces, pienso que un poco el hecho de darle cuidado es justamente esto, que es de alguna forma tratar de llevarle algo a la gente, ¿no es cierto?, de decirle, oiga, tenga cuidado, no gaste. Viniendo de las cajas de compensación suena muy lógico. Sin embargo, don Cristian, que lamentablemente no pudo venir hoy día, él un día me presentó un cuadro comparativo de tasas de interés y las cajas de compensación que le prestan plata a la gente mayor tienen tasas bastante altas, apenas por abajito de las tasas de crédito, de las tarjetas de crédito. Exactamente. Exactamente. Ellos cobran tasas de interés muy altas. Entonces hay que tener cuidado también con eso. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta, opinión? Yo traje aquí este es como una libretita. No tiene nada. Es en blanco. Me gustaría entregársela a la persona que ustedes crean que opinó más o mejor. Así que quisiera que ustedes me den un nombre y digan, ¿quién creen ustedes que opinó más y que se merece este librito? Que es un libro en blanco, pero es para tomar apunte. ¿La Silvita? ¿Están de acuerdo con la Silvita? Muy bien, Silvita se ganó su librito. Pero como siempre hay una segunda opción, tengo otro. ¿Quién sería la segunda persona entonces? Propongan, por favor. A la hermana Rosita. Listo, hermana Rosita, para que tome apuntes. Y ahí puede llenar para ahorrar. ¿Ve? Bueno, muy bien, Pastor David. Estaríamos listos. Aquí entonces, mi hermano. Sí. Ya, perfecto. ¿Aló? Sí, bien. Muchas gracias, hermano Iván. Creo que esto, los que hemos venido las dos veces, ha sido como una radiografía a nuestra vida, ¿no? Los más antiguos, que somos hijos del rigor, todo lo que él ha ido hablando, lamentablemente lo aprendemos con los años. Y es una pena que los jóvenes no se interesen en entender lo que a nosotros nos ha costado lágrimas y desesperación y privaciones y un montón de cosas. Los que de mi generación sobrevivimos a la crisis de los años 80, fue durísimo, 30% de cesantía en el país, era horrible. Ustedes se acordarán del PEM, del POG y de todos esos programas de empleo que había en esa época. Y como decía mi hermano, esto es cíclico, esto va dando vueltas. Y uno, por lo menos en lo personal, y deberíamos hacer, pastor, después una reunión para sacar conclusiones de todo lo que hemos aprendido aquí, porque yo creo que todos tenemos algo que compartir de las experiencias que hemos vivido personalmente y que seguramente enriquecen un estudio como este. Pero dentro de todas las cosas yo le decía a mis hijos, ustedes están pasando por la parte alta de la cresta, ¿no es cierto?, o por la parte alta de la ola. Pero los que venimos más atrás pasamos por abajo. Y nos costó llegar a donde estamos. Y cuando ellos enfrentaron esta crisis, esta primera crisis, la pandemia, hay estudios de cómo afectó a la juventud la pandemia cuando de repente se vieron encerrados en la casa, sin posibilidades, limitados, y el futuro era absolutamente incierto. Y yo lo voy a contar solo así muy chiquitito. Nosotros en la empresa cerramos, yo trabajo en el mundo de los gimnasios, fuimos súper golpeados, estuvimos 18 meses 100% cerrados, cero ingresos, tuvimos que desvincular mucha gente, otros nos quedamos con la mitad del sueldo, y se hizo una gran reunión con toda la compañía a través de Meet, o estas plataformas digitales, y se dijo, esto es lo que está pasando con la compañía. Y mucha gente estaba llorando, gente joven llorando. Y una de las oportunidades que yo tuve de hablar, le dije, chiquillos, esto es cíclico, esto va a pasar. Lo mismo que dijo el hermano Iván.
esta etapa de la pandemia, lo que estamos viviendo hoy día, la inflación y todo eso, va a pasar en algún minuto. Y van a volver a venir los tiempos de las vacas gordas. Y los que pasamos por esta crisis de los 80, aprendimos a vivir con poco o nada. Entonces, cuando de repente vienen las vacas gordas, uno se acuerda y no se olvida de esa etapa. Y uno empieza a economizar, a guardar, pensando que va a venir un momento otra vez parecido. ¿Y se acuerdan de la crisis asiática que también nos golpeó en el año 2000, por ahí? Y todos nos asustamos. Y hoy día viene la pandemia que nos pega un tremendo mazazo, donde hubo mucha incertidumbre, y estamos saliendo de la pandemia con los coletazos que estamos viendo hoy día a diario en la televisión, en los medios, lo que nos está costando hoy día cada cosa. Entonces, los que ya venimos de atrás, sabemos lo que es vivir con poco, sabemos lo que es apretarse el cinturón, pero es nuestro deber enseñarle a las generaciones como del Fabián, ¿no es cierto?, que hay momentos en la vida en que nos toca pasar por abajo y tenemos que estar preparados para eso. Y termino diciendo lo mismo que decía Pablo: sé tener abundancia, pero sé tener también escasez. Y viviendo en abundancia o en escasez, soy un agradecido del Señor. Y lo que decía mi hermano es muy cierto. El primer principio es confiar en el Señor. En el minuto que estamos súper bien y en el minuto que estamos súper mal, es la misma confianza. Eso como un pequeño resumen. Y como le digo, me gustaría tener otra reunión solamente para que cada uno cuente un poquito su experiencia de vida. Y yo creo que cada uno nos podría enriquecer a todos contando cómo lo ha pasado, cómo lo ha vivido. En lo personal, pasé por todas las etapas que a usted se le pueda ocurrir, pero el Señor siempre estuvo ahí. En mis 54 años, el Señor jamás me ha dejado, aún en las peores circunstancias. Bien, gracias hermano Iván, Dios te bendiga. Saludos a nuestro hermano que estuvo ausente hoy día. Nos vamos a poner de pie, vamos a hacer una oración breve para irnos a casa, pero antes de irnos a casa, pasemos por allá, ¿no es cierto?, por el buffet que preparó nuestra hermana Tati, para disfrutar de un cafecito, un juguito, y de ahí nos vamos a la casa y aprovechamos de compartir también un poquito con nuestro hermano Iván. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque en todo tiempo te acuerdas de nuestras necesidades y las suples. Gracias porque dentro de las necesidades que también tenemos de aprender, de recibir, está, Señor, la orientación en el campo financiero que tanto nos golpea. Gracias, Padre, por este grupo de hermanos y hermanas que pudieron asistir a estos talleres. Gracias porque nos quedamos, Señor amado, con esta imagen de lo que debemos hacer con nuestras finanzas. Y resumiendo, Señor, tenemos que esforzarnos por no gastar más de lo que ganamos. Priorizar, Señor amado, lo que te corresponde a ti para entender, para comprobar en carne propia lo que significa que tú abras las ventanas de los cielos y derrames bendición sobre nosotros. En lo poquito que podamos ser fiel, tú nos vas a bendecir en lo mucho posteriormente. Bendecimos la vida de nuestro hermano Iván, bendecimos la vida de nuestro hermano Cristian, para que tú les acompañes, les prosperes en este ministerio que les has dado y que tanta falta hace en nuestras congregaciones. Ahora, en el regreso a casa, acompáñanos, protégenos, guarda nuestro camino, permítenos llegar a nuestros hogares, descansar esta noche, y si tu voluntad es que mañana abramos los ojos nuevamente, que lo hagamos con alegría, con esperanza, con optimismo, sabiendo que tú estás presente en nosotros. Gracias, Señor, por todo lo que nos has regalado. Te lo agradecemos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.